Buenas noches, permítame presentarme. Soy Luis Fernando Aparicio, contador público de profesión y estudiante de la maestría en Administración de Negocios enfocado en finanzas. En esta ocasión quiero compartirles una investigación que realicé respecto al Tratado de Libre Comercio. La razón por la que hice esta investigación es porque actualmente recibimos muchas noticias con información que no es cierta o precisa de por qué cada país está tomando una postura distinta o por qué Estados Unidos o Canadá tienen cierta posición respecto a las negociaciones que está defendiendo nuestro país. Bueno, eh, para comenzar, quiero compartirles que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos inició en 1988. Desde 1985 había negociaciones y entró en vigor hasta 1989. Es algo que tampoco se comenta en las redes sociales, se comenta en las noticias. Realmente había un tratado entre estos países y México se adhirió posteriormente. En 1990 es cuando se propone que se haga de forma tripartita, es decir, que México se involucre. Y el 17 de diciembre de 1992 se firmó en México, Ottawa y Washington, D.C. ¿Ese tratado que engloba o cuál es el argumento principal? En este caso, engloba actividades estratégicas para los tres países y se enfoca en una reducción de aranceles para importación e importaciones de los tres países. Esto que afecta a los negocios o a la economía de los tres países, que puede haber libre comercio de ciertos productos o ciertas manufacturas sin que paguen un impuesto de importación y en algunos casos aranceles de exportación. ¿Qué cifras tenemos que analizar para poder discutir por qué el Tratado de Libre Comercio es importante para los tres países? Este Tratado de Libre Comercio, el CR de 2015, fue el más importante a nivel mundial. Representó 566.482 millones de dólares. Previo a la firma del Tratado Comercial, el comercio entre estos países representaba 84.920 millones de dólares. Es decir, que tuvo un crecimiento de más del 600%. Muchos economistas comentan que en la zona del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica es donde se hacen más movimientos transnacionales y de comercio exterior a nivel mundial. ¿Por qué elegí este tema? Porque es importante discutir los efectos que vamos a tener y los beneficios que tuvo México con la inclusión de este tratado, que a la entrada de Donald Trump, todos sabemos que es un empresario y tiene una visión diferente a un político, ha puesto a discusión la continuidad o modificación del Telecán, y esto con los argumentos de que el balance comercial ha sido favorable para México y en detrimento de la economía estadounidense. ¿Qué pasa con Canadá? Canadá también busca de igual una renegociación donde pueda haberse beneficiado, ya que sus exportaciones a ambos países no han sido no han representado, vamos, los niveles de negociaciones o de comercio que ha tenido México con Estados Unidos. Y es importante mencionar también que a la firma del tratado estamos hablando de los años 90. Es una situación económica diferente. En este momento ya hemos tenido varias crisis mundiales ocasionadas por el sector inmobiliario, ocasionadas por por situaciones en Asia, en Europa, que han sido distintos de la situación que tenemos en Norteamérica. ¿Y qué están buscando los tres países? Es actualizar y que continúen beneficiando a los tres miembros. Eh, qué busca México, Canadá y Estados Unidos? Realmente se busca potenciar o mejorar el potencial económico de esta zona. A diferencia de la zona euro, donde hay una integración monetaria, una integración en aspectos de comercio exterior, aquí no hay una integración total. Cada moneda tiene un valor distinto y puede ser que el dólar canadiense sea más cercano al dólar de Estados Unidos y el peso es el que tiene un valor diferente y si hablamos de inflación, México tiene una inflación mucho mayor que estos dos países. Como comentaba, el comercio internacional constituye totalmente una base para que un país tenga crecimiento. Esto ya está comprobado. Ha habido países como han estado en Sudamérica y bueno, se conoce como un nuevo socialismo económico. A diferencia del socialismo clásico que se ha visto en los 70s o que se vio con la URSS
y aquí en América con Cuba. Este nuevo socialismo fue representado por Venezuela y por su poderío en la parte del petróleo. ¿Quién se involucró en esto? Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Uruguay, que lo que hicieron fue manejar una política de proteccionismo a sus economías. ¿Qué fue lo único que obtuvieron? Fue que se destruyera la economía y las industrias manufactureras de estos países. ¿Por qué? Porque ya no hubo un nivel de competencia adecuado para que otros países instalaran o hicieran inversiones en estos países, que ocasionó que solamente hubiera industria para el consumo interno. Al final, ¿qué sucedió con estos países? Todos tuvieron una calificación muy mala para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y el caso más sonado fue Argentina, donde nacionalizó industrias extranjeras y lo que obtuvo fue que todos los bonos que colocaban en mercados internacionales se les dijera bonos basura. ¿Qué ha sucedido con estos países? Nosotros podemos consultar las noticias y han tenido muchos problemas para continuar con su crecimiento. A pesar de que han tenido ellos una integración económica como Mercosur, como otros organismos que han creado, no tienen el mismo potencial que tenemos nosotros al tener estos socios comerciales. Y sobre todo los casos de corrupción que se ha hecho con empresas estatales o empresas que han tenido participación con contratos en Brasil, en Perú, inclusive en México, como Odebrecht, el mismo Petrobras, que estos países no han podido quitarse el tema de la corrupción. En este caso, México, en el caso del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, es el país al que se le está exigiendo mayores medidas para corrupción. Los miembros del Telecan intercambian cerca de $2.600.000 en productos al día, lo que equivale a $180 millones por hora. Ningún tratado internacional tiene este nivel de movimiento. Y también esto ha ocasionado que se tenga el mejor sistema aduanero a nivel mundial. Eso lo podemos presumir. Ustedes pueden visitar una aduana en México y es igual de rápida que se hace en Estados Unidos o en Canadá. Y bueno, regresando al tema, ¿por qué elegí esta investigación? Porque todo 2017 y 2018 se han estado publicando muchas noticias en medios informativos, en portales de periódicos que no son como tal financieros, sino son de opinión, y no dan datos concretos o no indican por qué hay tanto negociaciones o por qué hay tantos roces entre los tres países. ¿Qué hice? Fue consulté las bases o las fuentes de confianza que generalmente utilizo para mi trabajo. ¿Y qué les puedo decir? Consulté el portal oficial del Telecan y consulté El Economista, que es un medio para mí muy importante porque es una fuente que utilizo diariamente para hacerme llegar de información económica y de cómo el país se vislumbra en futuro. Y también consulté la revista IDC, la recomiendo mucho ya que también tiene artículos muy buenos y sobre todo que es muy imparcial. ¿Qué podemos decir de Telecan? El Telecan consta de 8 secciones y 22 capítulos y básicamente se compone de acceso al mercado de bienes, protección de inversión extranjera, protección a la propiedad intelectual, la facilitación de acceso a visitantes de negocios y acceso a compras del sector público. También tenemos reglas de origen, acuerdos paralelos, compromisos con el medio ambiente y compromisos en materia de cooperación laboral. Estas 8 secciones y los 22 capítulos que lo comprenden, nosotros hemos visto que se ha mencionado mucho en las noticias de las negociaciones que se han estado teniendo actualmente. Más adelante comentaremos o aclararemos por qué es muy importante lo que se mencionó. Al cierre de octubre de 2017, México ocupó la segunda posición entre los principales socios comerciales de Estados Unidos y Canadá se mantiene en la quinta posición, disminuyendo gradualmente sus exportaciones. Esto quiere decir que México es el socio número 2 de Estados Unidos y Canadá es el número 5. Es una situación que a Canadá le preocupa porque al ser un país vecino debería de estar al mismo nivel que México. Las exportaciones a Canadá, en el caso de México, fueron de $25.444 millones. En este caso, México es el quinto socio comercial de Canadá y las exportaciones a Canadá
respecto a las importaciones de Canadá, respecto a las importaciones que Canadá obtiene de México, son mucho más bajas. Eh, si vemos el balance comercial, México tiene exportaciones de casi 20 millones de dólares en comparación de 5 millones de dólares que tiene de importaciones. Es un gap o una diferencia brutal, por lo que Canadá ahorita está buscando que se iguale esto o que tenga más oportunidades de exportar productos a México. Desafortunadamente, Canadá tiene un potencial en automóviles, en autopartes y en cuestiones agrícolas que México no requiere. Es al contrario, México lo que hace es exportar este tipo de productos. Es por eso que Canadá es de los países que tiene que buscar mejores negociaciones para que pueda tener un mejor trato en el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que exporta México a Canadá? Si nos vamos en orden de importancia, lo primero que exporta son automóviles, autobuses y refacciones. En segundo lugar tenemos televisiones y partes de televisiones, enseres domésticos y refacciones, muebles, asientos, iluminación y equipo médico. Esto es lo que México exporta a Canadá. Si se dan cuenta es muy similar a lo que se exporta a Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos es mucho más complejo, ya que al cierre de octubre de 2015 las exportaciones a Estados Unidos cerraron en 245 millones de dólares. Y no obstante, en diferencia a Canadá, las importaciones fueron casi 200 millones de dólares. Esto que nos refleja que la balanza comercial con Estados Unidos es muy similar. Exportamos casi lo mismo que importamos. Es algo que Donald Trump no ha dicho realmente. Este análisis, como les comento, lo vi en el financiero. En el financiero hicieron un análisis de la balanza comercial con cifras de octubre de 2015. Es muy importante esto porque políticamente se están diciendo cosas que no son reales. En el caso de Canadá, como lo comenté, sí es disparo, no es, hay un mayor beneficio para nuestro país que para Canadá. Nosotros exportamos mucho más de lo que importamos. En el caso de Estados Unidos es lo contrario, es muy cercano a lo que estamos exportando e importando. Por eso es que lo que dice el presidente de Estados Unidos no es ciertamente claro. ¿Y qué es lo que más exportamos a Estados Unidos? Es equipo de transporte, productos electrónicos y computadoras, equipo eléctrico en seres domésticos y refacciones, y maquinaria no eléctrica, y al final productos agrícolas. ¿Cuál es la diferencia con Canadá? Que nosotros no exportamos productos agrícolas. O bueno, exportamos, pero no están dentro de las principales exportaciones. A Estados Unidos sí. Eh, y la historia nos ha dicho, bueno, lo que hemos tenido de vida de este Tratado de Libre Comercio, que hemos tenido muchos aranceles en algunos productos, como el aguacate, el acero, y ha habido muchos problemas para que nosotros exportemos productos agrícolas al país, inclusive también para el tema de transporte terrestre, nos han puesto muchas trabas para que nuestros tractocamiones crucen la frontera de Estados Unidos. Bueno, ¿y cuál es la postura de nuestro país? Si ustedes visitan la página de la Secretaría de Economía, hay un apartado exclusivo para el Tratado de Libre Comercio y las negociaciones que se están llevando a cabo. Nuestro país postuló 5 prioridades sobre las que se iniciaran las negociaciones de dicho tratado. Basta decir que llevamos cerca de 5 o 6 negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio y estos comenzaron el año pasado. Eh, y cabe mencionar que no solamente ha sido por petición de Estados Unidos, sino que los 3 países han puesto sus, sus postulados. ¿Cuáles son los postulados de nuestro país? Número uno, fortalecer la competitividad de América del Norte. ¿Cómo lo quiere obtener? Mantener el acceso preferencial de productos mexicanos en el mercado del Telecán, en particular artículos agropecuarios, como lo había comentado, buscando reglas claras y eliminando barreras al comercio. En muchas ocasiones los campesinos norteamericanos o los productores han inventado enfermedades o han inventado que se tiene una competencia desleal con los campesinos mexicanos y han puesto aranceles que no son justos. Esto es lo que está mencionando el gobierno mexicano. ¿Qué más? Mejorar los procedimientos aduaneros para que el comercio entre los países miembros del Telecán sea más ágil y predecible. Esto quiere decir que tenemos un sistema aduanero muy bueno, pero ¿qué propone nuestro país que sea mucho más ágil?
Actualmente tenemos algunos pilotos en las aduanas que están al norte del país, donde hay carriles express. Esto quiere decir que una importación que normalmente se tarda 3 días puede hacerse en un día y el tiempo de traslado se reduce. ¿Qué más quiere el país? Quiere que se promuevan las buenas prácticas para todas las regulaciones involucradas. También quiere mantener un trato no discriminatorio con estándares internacionales para inversionistas mexicanos. Si bien es cierto que hay empresas mexicanas invirtiendo en la bolsa de estados de Nueva York y hay empresas con que tienen inversiones en otros estados de la Unión Americana, no es el mismo trato para efectos de inversiones. Es algo muy claro. Para invertir en la bolsa de Nueva York hay una prohibición, no puede ser empresas con un capital mayor del 50% extranjero. Esta parte lo que hace es obligar a los inversionistas mexicanos a hacer negociaciones con inversionistas de Estados Unidos y se hacen empresas de capital mexicano y de Estados Unidos. Una empresa de capital 100% mexicano va a ser muy difícil que quiera hacer inversiones en Estados Unidos. Siempre tiene que buscar un socio en otro país, en este caso Estados Unidos, para poder entrar a ese mercado. ¿Qué más quiere nuestro país? Ampliar las categorías para la entrada temporal de personas, mejorando procesos para su ingreso y buscar mecanismos innovadores para movilidad laboral. Esto es muy claro. Lo que quiere es que todos nuestros compatriotas que están trabajando de una forma como indocumentados tengan la opción de laborar con un permiso de trabajo. Y bueno, terminando este punto de fortalecer la competitividad de América del Norte, también busca establecer mecanismos de cooperación regional que promuevan programas de desarrollo de competencias laborales y nuevos modelos educativos. ¿Esto por qué lo menciona? Eh, ha sido muy claro la OCDE y también el presidente Trump en que el nivel educativo de México es muy dispar al de Estados Unidos. Esto ha ocasionado que los salarios que se perciben en el país sean muy dispares a los que se perciben en Canadá y Estados Unidos. A pesar de que tenemos muy buenos técnicos, carecemos de profesionistas con el mismo nivel educativo que están en Estados Unidos y Canadá. En esta parte, si se abre el mercado laboral en los tres países, tenemos que tener una educación al nivel de estos dos países. Como segundo prioridad, nuestro país marca el avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Eh, ¿Qué es lo que menciona aquí? Que se deben de cumplir las normas laborales internacionales y este segundo punto es importantísimo, establecer medidas contra los actos de corrupción que afecten el comercio y las inversiones. Esto no es que nuestro país lo haya puesto por, por una costumbre mexicana de evitar la corrupción, sino todas estas prioridades del país ya han sido habladas anteriormente. No es la primera vez que ha habido reuniones de México con Estados Unidos o Canadá tratando de modificar o revisando que se puede mejorar el Tratado de Libre Comercio. Esta es una presión internacional para nuestro país. Todos sabemos que en México el nivel de corrupción es muy alto y lo que se quiere evitar es un país con muchas posibilidades de inversión, pero lo que no quieren es que se convierta en un país como Argentina o como Brasil, donde ya la inversión no asegura que el país vaya a tener estabilidad económica y lo que quiere Estados Unidos y Canadá es que México no se convierta en un socio tan riesgoso. Y como tercer punto, fortalecer la cooperación en materia de comercio y medio ambiente y una mejor infraestructura fronteriza. La tercera prerrogativa o prioridad de nuestro país es aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI. Es, como les comentaba, el Tratado de Libre Comercio se hizo en los años 90, no había tanta tecnología, no dependíamos tanto de Internet, el Internet apenas era un medio para explorar con temas militares. ¿Qué es lo que quiere nuestro país? Impulsar el desarrollo de la economía digital, el comercio electrónico y servicios financieros a través de plataformas digitales, procurar un mejor acceso a los mercados financieros de Estados Unidos y Canadá, como lo comentaba, y promover una mayor integración en los mercados de telecomunicaciones de los tres países. ¿Por qué lo comenta? México es un país que maneja muchos dólares. A pesar de que nuestra moneda es el peso, hay muchas negociaciones en dólares dentro del país, lo cual nos obliga a abrir cuentas en esta moneda, pero no tenemos la misma facilidad de abrir cuentas en dólares en Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere nuestro país? Que haya esa facilidad para empresas mexicanas, de que podamos hacer negociaciones teniendo cuentas
en Canadá o Estados Unidos. Si ustedes, voy a poner un ejemplo, una empresa mexicana que compra mercancía a una empresa de Estados Unidos, es mucho más caro hacer una transacción bancaria de México a Estados Unidos. Estamos hablando de un promedio de 30 a 50 dólares por hacer un envío, y tampoco nos asegura que se haga el mismo día. Estamos hablando de un promedio de 2 a 3 días en que se complete una operación internacional. En cambio, si tuviéramos una cuenta en Estados Unidos, sería lo mismo que en México, sería una transferencia inmediata y tendríamos acceso a comisiones más baratas y a fuentes de financiamiento mucho más económicos que tenemos en el país. La cuarta prioridad es promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte. Esto creo que es muy claro. Lo que quiere México es que no haya, que tenga certidumbre jurídica sobre lo que se firme, y no como lo ha estado promoviendo el presidente Trump. Quería cancelar de facto el Tratado de Libre Comercio, pero no había revisado los compromisos que se hicieron en la firma, que se tiene que avisar con 6 meses de anticipación cualquiera de las partes que quiera abandonar el tratado. No es tan sencillo como decir hoy decido dejar de ser parte del Tratado de Libre Comercio y al día siguiente ya poner aranceles mucho más agresivos. Inclusive todavía está una forma de reclamo a la Organización Mundial de Comercio por un incumplimiento de este tratado, y a Estados Unidos no le conviene porque es un país que tiene mucha influencia en la Organización Mundial de Comercio. Bueno, y si revisamos los acuerdos y las posturas de los países, vamos a ver que todos coinciden con las prioridades que pone México. ¿Esto qué nos dice? Como les comentaba antes, que esto ya se había negociado antes, no es algo que se le ocurra a nuestro país y que vaya a promover a Canadá y a Estados Unidos. Estas mismas prioridades son las que tienen los tres países. Sabemos que México es muy, muy fuerte en el tema de, de, de comercio internacional, pero sobre todo también en el tema diplomático. Como les decía, el Tratado de Libre Comercio ya se ha analizado muchas veces, llevan años tratando de modificarlo. Entonces las posturas que vemos o las negociaciones que están haciendo los tres países son muy similares a las prioridades vimos que nuestro país tiene. Actualmente se han tenido 6 rondas de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio. La primera ronda fue del 16 al 21 de agosto de 2017. Lo único que se hizo fue definir grupos de negociación y no hubo nada de acuerdos. La segunda ronda de negociaciones se hizo el 1 de septiembre de 2017 y ahí participaron más de 20 grupos de trabajo, y lo único que se tuvo fueron consultas internas en cada uno de los países y se consolidó un solo texto para iniciar una tercera ronda. Hasta este momento no había nada definido. La tercera ronda de negociaciones se hizo del 23 al 27 de septiembre de 2017 y aquí se avanzó considerablemente en propuestas de texto y se avanzó en temas de telecomunicaciones, políticas de competencia, comercio digital, buenas prácticas regulatorias, aduanas y facilitación comercial, y una negociación especial para pymes. Si se dan cuenta, los tres países ya tenían una agenda similar. No es como muchos medios nos han dicho, que México llega sin tener una cobertura, sin tener claro qué es lo que busca en el Tratado de Libre Comercio. Todo esto ya estaba negociado. Y los tres países hacen ver a su ciudadanía que están buscando ventajas para los tres países, pero la realidad es que todo esto ya estaba platicado desde antes. En la cuarta ronda de negociaciones, que se hizo del 11 al 17 de octubre, se extendió durante 7 días y se concluyeron negociaciones sustantivas en relación a pymes y competencia, y se tuvieron avances significativos en aduanas y facilitación de comercio. En esta parte ya hubo propuestas definidas. Se, se continuó con una quinta ronda de negociaciones del 16 al 21 de noviembre de 2017, en el cual no hubo acuerdos significativos, a pesar de que hubo 30 grupos de trabajo y solo se pronunciaron avances en 4 capítulos. Ha habido una ronda de negociaciones en 2018, que es la sexta ronda, duró del 23 al 28 de enero y solo se pudieron concluir 2 capítulos sectoriales relacionados con anticorrupción y tecnologías de la información. Si se dan cuenta, es parte de lo que a México nos han estado exigiendo a nivel internacional, la parte de anticorrupción y una mejora en nuestras redes de comunicaciones. Y se tuvieron avances sobre el sector automotriz y solución de controversias.
En este momento las negociaciones se están en un punto crítico, ya que a pesar de que se han llevado 0 de negociaciones, no hay acuerdos sustanciales y no sabemos hasta qué punto se va a definir ya el nuevo Tratado de Libre Comercio. En mi opinión, y de acuerdo a lo que he leído y a las fuentes que comento que consulto, eh, no ha habido acuerdos porque en este año vamos a tener elecciones en nuestro país y en Estados Unidos van a elegir su Cámara de Senadores. Eh, el presidente de Estados Unidos y el de México están utilizando el Tratado de Libre Comercio como un medio electoral para promover la campaña de sus partidos y venderlo como un beneficio que ellos obtuvieron. La realidad es que esto ya había sido negociado desde antes, como les comenté, y solamente lo están utilizando como un medio político. Hay muchos expertos que opinan que si no se hacen acuerdos en marzo, esto se va a extender hasta 2019. ¿Esto qué representa para nuestro país? El Tratado de Libre Comercio va a continuar, pero va a haber cierta incertidumbre por la cuestión política. Entonces puede ser que el tipo de cambio se dispare, puede ser que el tipo de cambio se mantenga. Hasta este momento, y estamos en febrero, el tipo de cambio se ha mantenido, estamos en un niveles de 18.60, 18.70. El año pasado los economistas auguraban que íbamos a llegar otra vez al tope de los 21, 22 pesos. La realidad es que también Trump ha sido menos amenazante con nuestro país y ha sido un poco más negociador en el tema del Tratado de Libre Comercio. Y sobre todo que no se ha involucrado al 100% y es una ala más conservadora o más apegada al comercio internacional quien está haciendo las negociaciones. Pero ¿qué está haciendo México para paliar este efecto en caso de que no pudiera obtener un nuevo tratado de libre comercio? México ya está en negociaciones a la par de estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, con la Unión Europea, y se está refrescando el tratado que tenemos con la Unión Europea para definir qué se necesita en, y qué se puede hacer en caso de que México deje de ser el principal socio de Estados Unidos. Está volteando a la Unión Europea y la propia Unión Europea está viendo que México puede ser eh, un mejor socio comercial que lo que ha sido. ¿Y qué les puedo comentar? Que actualmente nuestro país tiene 12 tratados de libre comercio vigentes con 46 países. Esto quiere decir que nosotros o la Secretaría de Economía siempre ha buscado otros países y no solamente Norteamérica. Eh, También esta semana se está indicando que el TPP, que era un tratado de libre comercio que iba a aplicar toda la parte de Asia-Pacífico, sigue en pie y es muy probable que a mediados de este año se vuelva a tomar las negociaciones para que en 2019 entre en vigor. ¿Quién está liderando este tratado? Es China. Como saben, esto es estratégico y China quiere ocupar el lugar que Estados Unidos no quiere. Entonces, en este momento estamos en una incertidumbre económica que afortunadamente no ha afectado al país como se esperaba. El Banco de México ha hecho buenas estrategias y actualmente solo nos queda esperar qué va a pasar con las elecciones. Como les comentaba, si en marzo no se define el Tratado de Libre Comercio, tenemos que esperar hasta el siguiente año. Y bueno, eso es todo. Simplemente quería comentarles eh, en mi punto de vista y que no es bueno confiarnos en los medios informativos clásicos, ¿no? Hay que leer revistas económicas y sobre todo en estos temas que son un poco, eh, digamos, que hay muchas opiniones, pero realmente no hay especialistas que indiquen dónde se encuentra la información o lo que les puedo recomendar también es que acudan a la información oficial, la, la comparen con lo que los especialistas o los analistas indican y ustedes se crean una propia opinión. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.